mí me pareció muy interesante y bueno, espero que esto también sea interesante para todo el mundo. Gracias. Hola, pues buenas a todos y otra vez agradeceros el interés y espero que la ponencia pues, os guste o os aporte algo. El tema de hoy, como dijo Miguel, es COVID y trastornos de la alimentación. COVID, una pandemia que va, esperemos que en un tiempo lo más breve posible se va a superar, y trastornos de la alimentación, pues otra podemos llamar también en cierta manera pandemia, aunque no sea infecciosa, pero desgraciadamente cuando el COVID sea un recuerdo para todos, eso espero, los trastornos de alimentación desafortunadamente van a salir con nosotros. Una frase que la leí, pues no sé por qué, pero me llegó bastante y quería comenzar la ponencia de hoy con ella, porque me parece que refleja bastante por qué el COVID, esta pandemia, ha afectado de forma muy especial a las personas con trastornos de la conducta alimentaria. Nos ha afectado a todos, pero a las personas con problemas con el trastorno de la conducta alimentaria, pues especialmente. Tanto la enfermedad como mi personalidad me piden tenerlo todo controlado. Y lo que está pasando no lo controla nadie. ¿Veis qué frase, cómo expresa lo que probablemente muchas personas estemos pensando? Es muy difícil manejar la incertidumbre de estos tiempos para todos, pues para personas con esta enfermedad aún más. Otra palabra que me parece que también refleja mucho lo que estamos viviendo todos, incertidumbre. Es muy duro, yo creo que para todos, no saber, son las Navidades, Nochebuena dentro de una semana y todavía están decidiendo por nosotros cómo las vamos a celebrar, si las vamos a celebrar, pues todos sabemos que las cosas son así, que es inevitable y que este virus es muy grave, pero eso no quita que sea muy complicado la incertidumbre. A pesar de que lleva con nosotros unos pocos meses la pandemia del COVID, ya en estos meses ya han salido alguna investigación que refleja qué consecuencias ha tenido la pandemia en los trastornos de la conducta alimentaria. Un estudio, uno de los, yo creo que de los resultados que más me han llamado la atención, un estudio en Inglaterra, ha sido unas encuestas online que han pasado a 120 y pico pacientes. En estas encuestas les preguntaban cómo les estaba afectando la pandemia y el confinamiento a estos pacientes, y 9 de cada 10 pacientes dijeron que sus síntomas estaban empeorando, habían empeorado. La verdad es que impresiona el dato. En esta encuesta también reflejaba que uno de los problemas que ellos veían es que la prestación de los servicios de salud eran menores. Pues todos sabemos que casi todos los recursos, o gran parte de los recursos sanitarios, se están empleando, se están invirtiendo en el tratamiento del COVID, de la prevención, y eso inevitablemente al final los recursos son limitados y eso hace que otro tipo de enfermedades pues tengan menor atención. Se han dado, a veces en algunas unidades de hospitalización, se han dado altas prematuras, se ha acelerado las altas por dos motivos. Por uno, por el miedo a que las personas ingresadas, pues el hospital es un lugar de riesgo, que las personas ingresadas pudieran contraer la enfermedad, se pudieran contagiar. Y por otro lado, había ocasiones en las que se habían dado altas prematuras para intentar tener el mayor número de camas posibles disponibles para enfermos de COVID. Aumento en las demoras en las listas de espera, pues por lo menos aquí en los meses de confinamiento duro de marzo, abril, mayo, no ha habido, se han suspendido todas las intervenciones quirúrgicas excepto las urgentes, se han interrumpido las consultas externas,
Entonces, esto ha hecho que las listas de espera hayan aumentado muchísimo. Otro tema que me parece especialmente importante y que, bueno, lo dejo ahí porque pues, no lo sabemos, lo iremos sabiendo con los meses o con los años, que en este estudio se reflejaba, eran los efectos negativos que van a ir teniendo a largo plazo esta pandemia y las restricciones y toda la incertidumbre que le ha provocado y que está provocando, qué efectos va a tener a largo plazo. Tocaremos un poco más adelante este tema porque me parece especialmente importante. También en España ha salido algún estudio sobre la influencia de la pandemia en este tipo de pacientes. En el Hospital de Bellvitge, en Barcelona, el doctor en psicología Fernando Fernández Aranda, que es el jefe de la unidad de trastornos de la alimentación de este hospital, pues está sacando varias investigaciones que me parecen muy interesantes. Me parecen especialmente interesantes porque los resultados los da en función, muchas veces en función del tipo de trastorno de alimentación. El trastorno de alimentación, a pesar de englobar, es un término único, pero engloba varios trastornos, engloba trastornos de anorexia más restrictivos, de bulimia, y a veces tienen bastantes diferencias entre ellos y diferencias en el tratamiento, diferencias en el efecto que pudiera tener la pandemia. En este estudio, el 56,2% de los pacientes decían que les había aumentado la ansiedad. También había un retraso en la búsqueda de ayuda. ¿Qué pasa? Esto yo creo que ocurre en todas las patologías o que ha ocurrido durante la pandemia. Por un lado, hay mucho miedo a veces a acudir a los servicios sanitarios por el temor al contagio. Y por otro lado, a veces sí que se intenta contactar con el sistema sanitario y hay problemas porque al haber mucha atención telefónica, las líneas muchas veces están colapsadas, hay un personal sanitario que está de baja por estar contagiado o por haber tenido contacto con alguna persona positiva, entonces hay menos personal. Otra de los resultados de esta investigación es que los pacientes con anorexia, los pacientes de anorexia restrictiva, son los que más les ha costado en cambio la forma de intervención. En esta pandemia, lo que ha ocurrido es que hemos ido pasando de una intervención presencial, de una terapia presencial a otro tipo de terapias telefónicas, online. Hemos ido pasando porque no nos ha quedado otro remedio y yo creo que en muchas ocasiones pues tiene su parte buena, personas que viven más alejadas de núcleos urbanos, personas que les son más difíciles desplazarse, y yo creo que la intervención telemática probablemente es algo que tenga muchos aspectos positivos y que haya venido para quedarse. El 25% de los pacientes encuestados en el estudio de Barcelona manifestaban que les habían empeorado los síntomas. Estos datos no son tan llamativos, a pesar de que está claro que ha habido un empeoramiento, no son tan llamativos como los datos del estudio en Inglaterra. Yo creo que una de las causas puede ser que los pacientes de este estudio eran pacientes que ya estaban al tratamiento, que tenían ya un tratamiento. Nosotros en nuestra asociación, aquí en Asturias, hemos notado, por lo menos sí que lo he notado en la asociación, que los pacientes porque la mayor parte son mujeres, las pacientes que ya estaban en tratamiento con nosotros, que habíamos seguimiento, que teníamos un contacto, muchas veces desde hace bastantes años, pues en la repercusión de esta situación no ha sido tan grande, porque hemos tenido un seguimiento con ellas, hemos tenido bastante contacto, hemos notado que sí que probablemente ha tenido más consecuencias negativas en aquellas personas que no seguían un tratamiento, o porque la enfermedad se ha diagnosticado en estos meses, o porque lo habían seguido en otros momentos
y lo habían abandonado. Así, por datos de los últimos estudios que se ha hecho, a mí cuando me hacen entrevistas para algún medio de comunicación siempre me preguntan el número de personas o el porcentaje de personas que hay en Asturias o que hay en España que tienen trastornos de la conducta alimentaria. A mí me cuesta dar datos, dar cifras, porque creo que cualquier dato que demos va a ser la punta del iceberg. ¿Por qué me parece a mí eso? Porque aquí estamos viendo en la asociación continuamente personas que tienen el trastorno desde hace años y que nunca han acudido a un recurso sanitario, nadie les ha preguntado. Entonces, lo que está claro es que hay muchísimas personas que tienen un trastorno alimentario y que no tenemos conocimiento de ello. Es más, yo creo que a veces ni siquiera ellas lo saben. A veces es difícil trazar una línea exacta entre lo que es la salud, estar sano, y la enfermedad en el tema de los trastornos alimentarios. No es tan fácil. En este estudio han cifrado que puede haber en España 400.000 personas que tengan un trastorno de alimentación. 400.000 personas, casi medio millón de personas. Son muchas, y sobre todo teniendo en cuenta que probablemente siempre sean más de las cifras que vemos. Y de las cuales 300.000, de estas 400.000, 300.000 tendrían entre 12 y 24 años. Sí que es un fenómeno que estamos observando, y no solo aquí, sino que lo podemos leerlo en muchos estudios y en muchas asociaciones lo estamos notando, que sí que es cierto que hay más casos extremos. Cada vez hay casos en edades más precoces, a lo mejor niñas de 8 o 9 años, y también cada vez hay más casos o aparecen más casos en personas de mayor edad, en personas de 40 o incluso más años. Datos también para hacernos pensar, la anorexia y la bulimia son la tercera causa de enfermedad crónica entre los jóvenes, o la anorexia es la enfermedad mental con mayor mortalidad. Yo este tipo de datos los doy prácticamente en todas las charlas sobre clima, sea de lo que sean, porque creo que uno de los principales problemas que tenemos en este tipo de enfermedades es que hay muchas personas que no se lo toman en serio, piensan que esta enfermedad es un capricho, que las personas que tienen este trastorno, en cierta manera, ha sido voluntario, están en esta enfermedad porque quieren estar o porque han decidido estar. Y quiero dejar claro que estos trastornos son una enfermedad, no es una elección, son una enfermedad, y es una enfermedad muy grave que provoca un gran sufrimiento en las personas que lo padecen, con unas consecuencias a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar, y que a veces es muy difícil salir de ello. Con ayuda, con tratamiento, con apoyo del entorno, se sale. Afortunadamente, hay un porcentaje bastante alto de personas que salen de esta enfermedad y que se curan y que pueden llegar a tener una vida normal. Pero sí que siempre hago hincapié en que es una enfermedad que es muy grave y que tenemos que tomarnos en serio. Esto es un poco introductorio de consecuencias de COVID en los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Han visto agudizados síntomas de la enfermedad como ansiedad. Yo creo que de todos los síntomas de este tipo de estos pacientes, yo creo que es la que más ha aumentado en estos meses. Irritabilidad, obsesiones, tendencia al aislamiento. También ha aumentado la sensación de culpa, porque una de las consecuencias de la pandemia y del confinamiento ha sido, sobre todo en los meses de confinamiento estricto, la dificultad para realizar ejercicio físico. Muchas de las personas con trastorno de alimentación realizan ejercicio físico de una forma muy obsesiva, de una forma que ocupa bastante tiempo en su vida. Cuando en estos meses en los que les ha sido más complicado, o los meses de confinamiento prácticamente imposible, esto les ha generado
un gran sentimiento de culpa. Una pregunta que también se nos hace muchas veces es si las personas con trastorno de la conducta alimentaria, como decía, son más susceptibles a contraer el COVID. Pues por los estudios que se ha hecho, el único factor de riesgo para que estas personas tengan más posibilidad de contraer el COVID sería aquellas que tienen un peso bajo, un peso muy bajo. Esas personas tendrían el sistema inmunitario más débil y tendrían más facilidad para contraer el COVID. Consecuencias, ¿cuáles serían las consecuencias del confinamiento para las personas con bulimia y trastorno del atracón? Pues lo que hemos hablado antes, ahí genera un gran sentimiento de culpa y no poder realizar ejercicio físico. También es cierto que muchas veces para intentar evitar estar en casa, para evitar, si viven solas, para no pensar mucho, si viven con la familia para evitar muchos conflictos, a veces se esfuerzan a tener muchas actividades fuera de casa para intentar no estar en casa, para intentar no pegarse racones y en estos meses evidentemente ha sido mucho más complicado o a veces casi imposible tener actividades sociales. También ha producido mayor conflicto familiar, evidentemente, si a todos nos ha pasado cuando convives con la familia, estar en estos meses, pues muchas veces, sobre todo en mayo, 24 horas con la familia, muchas veces eso ha aumentado pues, las discusiones y ha aumentado los conflictos. En el caso de estas pacientes ha sido mucho más graves las consecuencias. En una situación normal, cuando tienen mucha ansiedad, cuando se agobian, pues a lo mejor salen de casa, intentan buscar vías de escape fuera, pues, van al gimnasio, quedan con alguien, y cuando eso no era posible, no había forma de escapar del control familiar, generaba una ansiedad muy grande. Cuando están 24 horas con la familia, también significa que realizar las conductas propias de la enfermedad es más complicado, los atracones y las purgas, porque hay mayor vigilancia, entonces esto también les puede aumentar mucho la ansiedad. Y cuando viven solas, pues eso significa que como no hay ningún control y estar sin ningún control, sin ninguna, entre comillas, vigilancia y 24 horas en casa, puede traer consecuencias que nosotros hemos visto en personas que han recurrido en estos meses a la asociación, que al estar viviendo solas eso ha provocado también un agravamiento de su enfermedad. En un primer momento incluso pueden sentirse hasta mejor, por decir, pues bueno, no estoy obligada a relacionarme socialmente, que a veces pues, les da pereza, no les apetece, entonces dicen, pues hasta en un principio hasta pueden sentirse hasta mejor, pero el aislamiento al final, a medio o largo plazo, en estas pacientes siempre va a provocar un empeoramiento de la enfermedad. Lo que hablamos antes, la dificultad para realizar el ejercicio físico. ¿Qué va a pasar con ellas cuando no pueden? Pues a lo mejor antes van al gimnasio, o iban a correr y ahora no pueden. Cuando si les impides hacer el ejercicio físico que hacían en otros momentos, ¿qué van a hacer? Pues al final lo que van a hacer es restringir más. Pues si yo no puedo quemarlo, lo que como, pues lo voy a comer. Y al final comen menos todavía. Problemas para ocultar, pues lo hablamos también antes, las restricciones en la alimentación, pues a veces pues llegan a casa y dicen a la familia, ya comí en el trabajo, ya comí en la universidad, y un poco se escaquean, por decirlo de alguna manera, del control familiar. En el caso en el confinamiento, pues esto era imposible. Estabas en casa, pues había mucho mayor control. Otro, en lo que la primera frase que os ponía, a todos nos afecta la incertidumbre, a todos nos afecta no poder controlar las situaciones, pero en el caso de las personas con trastornos de la conducta alimentaria, esto es todavía mucho más importante esta consecuencia, porque generalmente sí que es cierto que en muchas de ellas forma parte de su personalidad. La poca tolerancia a la frustración, la necesidad de tener un control sobre qué pasa, qué voy a hacer, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer dentro de una semana.
suelen tener la vida bastante cuadriculada, bastante organizada. Por decirlo de alguna manera, no les gustan las sorpresas y inevitablemente estamos en un momento en el que hay muchas sorpresas y muchas negativas, desafortunadamente. ¿Qué ocurre? Pues un poco de conclusiones de las consecuencias de la pandemia en las personas con trastorno de alimentación, pues un mayor nivel de ansiedad y depresión, algo que también influye, que no es una consecuencia directa del trastorno de alimentación, pero también influye. Si ellas son independientes o son independientes económicamente, pueden tener miedo a perder su trabajo, pueden tener miedo a que disminuyan sus ingresos, si son autónomas, si tienen un negocio. Si viven con la familia, puede ocurrirles que esté, pues, alguno de los padres, algunos familiares dependentes. Otra de las consecuencias que puede tener es que un familiar, un padre, un abuelo, esté ingresado por COVID, el miedo a la enfermedad, miedo a las consecuencias que pueda tener, miedo a enfermar. Un pequeño inciso, así de nota personal, que fue algo que la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Nosotros en la asociación, yo tengo un grupo, tenemos varios grupos de WhatsApp, pero tengo uno con chicas que llevan ya bastantes años en la asociación y que la mayor parte de ellas, afortunadamente, están curadas o prácticamente curadas. Pero cuando empezó el confinamiento teníamos un contacto en el grupo de WhatsApp prácticamente diario y la verdad es que ellas comentaron que les resultaba muy útil el apoyo, se sentían muy acompañadas, no se sentían solas, se sentían muy apoyadas, hablábamos mucho diariamente. Y un día hablando les pregunté que ¿tenéis miedo? ¿Os da miedo enfermar? Y me llamó mucho la atención porque prácticamente todas me decían que tenían mucho más miedo a que empeoraran los síntomas de su enfermedad, porque muchas ya lo tenían prácticamente superado, tenían mucho más miedo a las recaídas o a empeorar de su enfermedad que a contraer el COVID. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Otro tema importante que hemos visto mucho en el confinamiento, que les ha afectado mucho a las personas con trastorno de alimentación, ha sido el bombardeo en los medios de comunicación, en las redes sociales, el bombardeo sobre temas de comida. Pues teníamos en un momento, nos decían recetas para cuando estés en casa, que puedas hacer bizcochos, pasteles, pan. Siguiente tema. Te hablas de ejercicio físico porque no sea que vayas a engordar. Eran temas contradictorios, pero se hablaban mucho. Era un tema muy recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales, el tema de la comida. Otro tema relacionado a ese tema es la acumulación de comida en las casas, que casi incluso más de lo nos obsesionamos todos un poco, el miedo que teníamos todos a que llegara un momento que faltara comida en los supermercados, todos compramos más de lo normal, todos acumulamos comida. Imaginar lo que significa para una persona con un trastorno de alimentación abrir una despensa y ver una despensa repleta de alimentos. Si os queréis hacer una idea, a lo mejor es más fácil poneros otro ejemplo. Imaginad una persona que tenga un problema con el alcohol, por ejemplo, y que continuamente encienda la tele y estén diciendo el alcohol, las personas que beben este alcohol, os recomendamos este alcohol, beber vino, beber la cerveza, esta es mejor que la otra, y que abran la despensa y que la despensa esté repleta de botellas de licores o botellas de vino, botellas de cerveza. ¿Os imagináis cómo puede ser eso? Si en una terapia, por ejemplo, para desintoxicarse, para salir de un problema de alcohol, el primer consejo es que intenten evitar situaciones en las que tengan contacto con alcohol, que no vayan a bares, que vayan a sitios en los que pueda haber alcohol. Pues imaginar una persona con trastorno de alimentación, que es muy duro, porque al final tenemos que comer pues varias veces al día, en cualquier interacción social, cualquier comida familiar, cenas familiares, que os voy a contar de las navidades, una boda, comuniones, fin de curso, todo lo celebramos como comida. Es muy difícil, porque al final las personas con este trastorno no hay forma de evitarlo, tienen que estar siempre enfrentándose
a lo que más miedo les da, que es la comida. Otro tema también importante es el que sí que me gustaría comentaros, es que muchas veces, no por lo que estoy hablando ahora, son mensajes, los mensajes que son positivos para el resto de la población, pues por ejemplo cuando se hacen campañas de prevención de la obesidad, para fomentar la vida sana, son mensajes con un objetivo positivo, que pueden tener consecuencias positivas, como hablamos antes, hacer ejercicio físico, comer sano, intentar evitar el azúcar. Pero en cambio, para las personas con un trastorno de alimentación, con las personas que son susceptibles a tener un trastorno de alimentación, todos estos que son consejos positivos para la gran parte de la población, para ellas pueden actuar como un disparador de la enfermedad. Estar escuchando continuamente esos mensajes, al final les está reafirmando en su enfermedad. No puedo probar el azúcar es malo, si me dicen que tengo que hacer ejercicio físico, pues en vez de hacer 1 hora voy a hacer 3, si me dicen que los dulces son malos, pues no voy a probar el dulce en lo que me queda de vida. Llevan los mensajes al extremo. Problema que también habíamos hablado antes, que sí que manifiestan muchas de las personas que se han puesto en contacto con nosotros estos meses, es el que a veces han intentado ponerse en contacto, a veces han intentado solicitar una cita presencial y les ha resultado difícil. Y otra apreciación, esta también es otra apreciación personal. Os he dicho antes que la terapia telemática, la terapia online, tiene muchos aspectos beneficiosos, pero sí que, por lo menos yo en mi experiencia lo he visto, es muy beneficiosa. Nunca va a ser tanto como la terapia presencial, pero es bastante muy beneficiosa cuando tienes ya has tenido contactos previos y ya conoces a la paciente, tienes una confianza, es mucho más sencillo interactuar, pero cuando no conoces a la paciente, es la primera consulta, la verdad es que, por lo menos lo he sentido así, las terapias online cuesta llegar, son un poco más frías. Ahora, ya para finalizar, consejos, os voy a dar unas recomendaciones de cómo afrontar el confinamiento. Que, bueno, hemos tenido uno estricto, ahora tenemos muchas limitaciones, pero bueno, mirando lo que está ocurriendo en muchos países europeos, que están volviendo a una situación otra vez de bastantes limitaciones, pues bueno, no está de más hablar un poco de cómo poder llevarlo mejor. Escuchando a un compañero, un profesional, un psicólogo, una charla, decía que una terapia de grupo había preguntado a los pacientes, con trastorno de alimentación, qué habían aprendido si tenían otro confinamiento, qué habían aprendido del confinamiento pasado. Y entonces ellos decían una respuesta que le llamó mucho la atención, bueno, que se repetía bastante, era que un aprendizaje que habían hecho importante era el tener la cabeza ocupada. Y me parece que muchos de ellos lo repetían. Y yo creo que es un buen consejo. Pues los consejos, la verdad es que la mayor parte de ellos yo creo que se han dado también por la población general. Pues intentar establecer una rutina, o sea, por decir, pues si por la mañana estudio, hago teletrabajo, no estar todo el día o estudiando haciendo teletrabajo, que haya un tiempo, pues de tal hora a tal hora estar dedicado para trabajar o estudiar, de tal hora a tal hora un tiempo de ocio. Muy importante también la alimentación, no improvisar, porque improvisar significa a veces saltarse comidas, otras veces comer sin comidas que son no cocinadas y de mala manera. Intentar no acumular dentro de lo posible, no acumular muchos alimentos en casa. Recomendamos siempre actividad física. ¿Qué ocurre? Que a veces hay pacientes, sobre todo pacientes con anorexia, que tienen un peso que está
es muy bajo y que no les permite hacer actividad física. Siempre, siempre, aunque demos este consejo, siempre seguir las recomendaciones de su terapeuta. Si el terapeuta se lo prohíbe o no se lo recomienda por el peso que tienen o por su estado físico, siempre hacerle caso. En el caso de que el peso sea muy bajo, pues entonces se pueden hacer otro tipo de actividades, como yoga, tai chi, relajación, estiramientos, actividades que no requieran tanto consumo de energía. Pues establecer siempre periodos de descanso, tiempo de ocio. Si viven en familia, intentar que haya momentos en los que se puedan hacer actividades con la familia, que permitan la comunicación, juegos de mesa, hablar, ver una película juntos y comentarla. Si se vive solo, pues las relaciones sociales se pueden hacer, pues intentar verlas a distancia. Pues, también muchos pacientes han comentado que les ha ayudado mucho en el confinamiento las videollamadas, intentar estar en contacto con familia, con amigos a través de videollamadas. Flexibilidad. Estas enfermedades son muy rígidas. Siempre, si tengo que hacer todos los días ejercicio físico de tal hora a tal hora y un día pues no pude por el motivo que sea, pues lo que hago es machacarme, sentirme culpable, decir, pues mañana como no puedo hacer una hora, mañana voy a hacer 3 o 4, autocastigarse. Pues intentar, decir, bueno, en la medida de lo posible intentar hacerlo, pero si no se puede un día no pasa nada. Siempre recomendar, ya es de por sí la enfermedad bastante rígida, siempre comentarles, siempre intentar decirles que sean flexibles. Y muy, muy, muy importante, si no se pueden hacer las terapias presenciales, por lo menos hacerlas telemáticas. Prácticamente yo creo que cada vez está más instaurado y cada vez, si no son telefónicas o por videollamada, yo creo que cada vez más profesionales y más asociaciones estamos ofertando la posibilidad de una terapia, un apoyo online. Bueno, pues muchísimas gracias. No lo sé si os queda algo, si quieres hacer alguna pregunta, No, las jornadas son online, pero bueno, tenemos 2 personas de la asociación hoy aquí apoyando con las medidas con la acción de distancia. Entonces, bueno, si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Estamos en la Avenida de Galicia, número 62, en Gijón. Cualquier duda podéis meter a Acvaler. En Google tenéis la dirección, tenéis el teléfono. Estamos aquí para cualquier cosa que necesitéis. Cualquier duda, pues aquí estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.